serie de iniciativas que habían estado ya pendientes durante varios meses. Creo que lo importante es darles curso, saber en qué sentido las votaríamos formalmente, recoger el parecer de todas y todos ustedes para, en efecto, acordar ya lo que se hace en relación con estas iniciativas y ya no tenerlas rezagadas. Debo informar que la intención de la comisión que me honro en presidir es que acabemos el año sin ninguna iniciativa rezagada. Queremos la semana próxima y probablemente la subsiguiente dejar satisfechas todos estos pendientes. De manera que enseguida quisiera ceder la palabra a mi colega, la senadora Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Adelante, senadora presidenta. Gracias, muy buenas tardes a todos. Allí son 6:15 de la tarde, aquí en Quintana Roo son 7:15. Saludo con afecto a todas las senadoras y senadores de ambas comisiones. Sobre todo, nada más, yo sí quiero hacer también una precisión, porque estoy checando, bueno, estuvieron trabajando los secretarios técnicos el guión para la reunión, y si bien es cierto, habla que si se aprueba en el propio guión, pues con el entendido que ya también hemos comentado, tanto el senador Héctor Vasconcelos como la senadora Beatriz Paredes, que bueno, finalmente vamos a dar un sentido de nuestra votación o de lo que opinemos de los dictámenes. Entonces, por si lo señalo de alguna manera, es que bueno, está el guión así, pero propiamente cuidando las formalidades legales, por supuesto, que en esta reunión virtual, pues finalmente es una reunión de trabajo, ¿no? y de opiniones que pudiéramos vertir. Pues me da mucho gusto el que podamos estar en esta reunión virtual y sobre todo acompañando al senador Héctor Vasconcelos, que los asuntos que tenemos en coincidencia con ambas comisiones, que pues por supuesto podamos salir pues con los pendientes de los trabajos de ambas comisiones que tenemos. Pues saludo pues con el afecto de esta tarde y pues estoy también a sus órdenes, senador presidente. Senador, no te escuchamos. El micrófono está apagado. Sí, decía yo que pues esta es una reunión un tanto peculiar, como muchas que hemos tenido en los últimos meses por las circunstancias que vivimos. Entonces no sé qué tanto aplica en la cuestión formal del quórum, pero en todo caso tenemos en este momento 15 senadores y senadoras presentes. Para el quórum formal necesitaríamos 16, ¿no? De modo que, si a ustedes les parece, podemos proseguir con los 15 presentes y probablemente se nos una alguien más en unos minutos. Presidente, buenas tardes. Perdone, paso lista, senadora Nadia Navarro, Acción Nacional. Gracias. Muchas gracias. Entonces ya somos 16. Bien. Considero pertinente informar a todos los presentes que se ha modificado el orden del día que originalmente habíamos previsto. Vamos a postergar el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por la senadora Vanessa Rubio Márquez, debido a que este será considerado en un conjunto de iniciativas integrales que reformarán la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Este conjunto de iniciativas integrales las estaremos presentando
muy próximamente, y ahí entraría lo planteado por la senadora Rubio. Esa es la razón por la cual no abordaremos ese tema hoy. Asimismo, nos han informado que la senadora Guadalupe Murguía ha retirado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 4 y 7 de la ley sobre la celebración de tratados. De modo que con este cambio, si ustedes están de acuerdo, yo solicitaría a la senadora Martínez Simón de lectura al orden del día. Por supuesto, doy lectura al orden del día con las consideraciones que ya ha hecho el senador Héctor Vasconcelos. Orden del día número 1 es apertura de la reunión. Número 2, registro de asistencia y la declaración de quórum de esta reunión. 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Como número 4, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes emitidos por las comisiones, que son las siguientes: proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 bis de la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, presentada por el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. El segundo, proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 bis y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por el senador Clemente Castañeda. Como siguiente, proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el senador Clemente Castañeda. También el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona la fracción 21 al artículo 1 bis y un cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por el senador Clemente Castañeda. Como punto número 5, asuntos generales, y el 6, la clausura de la presente reunión. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora. ¿Podría usted consultar a las y los integrantes de ambas comisiones si se aprueba el orden del día? Por supuesto, consulto a las y los integrantes si consideran aprobado en el formato que ya señalamos de estas comisiones. Si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa, pues favor de manifestarlo levantando la mano. A favor. ¿Alguien en contra? ¿O una abstención? Senador, ha sido aprobado pues por unanimidad de los senadores presentes en esta reunión. Muchas gracias, senadora. Como primer asunto en el orden del día, analizaremos el proyecto de dictamen que contiene la iniciativa de adición de un artículo 10 bis a la Ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica del senador Rogelio Zamora Guzmán. La iniciativa propone facultar al Senado para que apruebe los perfiles de las personas que la Secretaría de Economía designa para integrar la lista de especialistas que participarán en los comités de solución de controversias de los tratados internacionales. A juicio de quienes hemos examinado esta propuesta de dictamen, no resulta procedente establecer nuevas facultades al Senado sin hacer una modificación para ese propósito a la Constitución misma. La propuesta, tal como ha sido presentada, rebasa la esfera de atribuciones del Senado, ya que el nombramiento de estos perfiles es una facultad del Ejecutivo. Solicito a la senadora Martínez Simón consulte si se dispensa la lectura del proyecto de iniciativa y se da lectura solamente al resolutivo. Sí, por supuesto. Consulto a las y los integrantes si consideran que se dispense la lectura del proyecto de la iniciativa y se dé lectura solo a sus resolutivos. Quienes estén por la afirmativa, por favor de levantar la mano.
¿Alguna senador o algún senador o senadora en contra? ¿O alguna abstención? Por lo que veo, no. Senador presidente, pues por unanimidad, directo a la lectura de los resolutivos. Muchas gracias. Como primer punto, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 bis de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Segundo, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido. ¿Sería cuánto, senador presidente? Muchas gracias, senadora. Solicito enseguida a usted misma otorgue la palabra a las y los senadores en caso que deseen hacer uso de la palabra. El senador Rogelio Zamora, que es promovente de la iniciativa. Así es. La senadora Alejandra Reynoso, la senadora Beatriz Paredes y la senadora Margarita, a favor. ¿Va a participar también? No. Gracias. Estamos, ¿quién desea hacer Sí, intervenciones? Rogelio Zamora, Alejandra Reynoso y la senadora Beatriz Paredes. Creo que no hay nadie más registrado, por lo cual le daríamos el uso de la voz al senador Rogelio Zamora. Sí, muchas gracias. Gracias. Saludo con mucho cariño a los presidentes de ambas comisiones, a la presidenta Mayuli, al presidente Héctor Vasconcelos y a todas mis compañeras y compañeros. Y pues yo voy a votar obviamente en contra del dictamen en el momento que lo sometan a votación de manera presencial, toda vez que considero que, aunque es cierto que en el caso de los cónsules y embajadores hay un artículo constitucional que de manera expresa faculta al Senado para intervenir en el proceso de aprobación de cónsules o embajadores, creo que en este caso de las listas que integrarán la Secretaría de Economía para efecto de las personas que nos van a representar en los paneles de resolución de controversias de diversos tratados internacionales que hemos celebrado, creo que esa facultad podría entrar dentro de la propia facultad que ya tiene consagrada en la Constitución el Senado de vigilar la política exterior del Ejecutivo Federal. Entiendo que si todas las facultades requirieran estar de manera expresa plasmadas en la Constitución, pues se obviaría de la propia naturaleza de la misma, que es regir de manera general las atribuciones de las autoridades. Entonces, por ese motivo, sin querer ser, ¿cómo decirlo?, sin querer tener una posición cerrada que a fuerza se tiene que ser de esta manera, obviamente si no es así buscaremos después promover, si no están de acuerdo la mayoría, las maneras a través de la Constitución, pero sí creemos que es importante que el Senado también intervenga en esos procesos porque al fin y al cabo son para designar especialistas que van a representarnos en la defensa de los intereses de la Federación. Entonces agradezco mucho la atención de todos ustedes y me da mucho gusto verlas y verlos con mucha salud. Un abrazo. El siguiente oradora sería la senadora Alejandra Reynoso. Tienen uso de la voz. Gracias, senadora Mayuli. Muy buenas noches a todas y a todos. A ver, yo coincido con Rogelio en la responsabilidad que en el Senado tenemos para la política exterior, pero también para el análisis de los tratados internacionales. Miren, en Estados Unidos se creó, y desde el legislativo, un nuevo ordenamiento, un nuevo organismo para el seguimiento al TEMEC y todo lo que tiene que ver. Quizás lo que debiéramos pensar en México es en este organismo que debiera funcionar y dentro de este instrumento para el seguimiento a tratados internacionales, no solamente al TEMEC, porque tampoco sabemos si es el único que tendrá estos paneles para la resolución de controversias. Vienen de la Unión Europea, vienen otros tratados, y que yo sí creo
que tenemos que, si bien lo dicen y los argumentos con los que se desecha es que no tenemos la facultad, pues justo el legislativo, y cuando se hace una reforma es para dar la facultad, que es lo que pretendía esta iniciativa, el otorgar la facultad para poder opinar y en todo caso aprobar a los integrantes de los paneles. A mí me parece que es una iniciativa muy buena, y que en todo caso, lejos de desecharla, quizás se podría buscar el cómo sí, si hubiera disposición. Pero si definitivamente no quiere, en este momento, yo creo que vale la pena que como comisión podamos integrar un proyecto integral y un organismo similar al que se aprobó y al que está funcionando en Estados Unidos para el seguimiento de los tratados internacionales, y más, digo, en este que es el recién que se ha modernizado y que se ha aprobado. Es cuando. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros. Es un gusto compartir. Señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Vasconcelos, presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos Primera, Mayuli, mucho gusto. Yo quiero felicitar al senador Rogelio Zamora Guzmán y decir que no comparto el sentido del dictamen. Me parece que necesitamos hacer un gran esfuerzo para acompañar al Poder Ejecutivo en el fortalecimiento de los espacios que requiere para una negociación que va a ser muy compleja, que está siendo muy compleja, tanto con los intereses creados como con la visión que tienen en Estados Unidos sobre algunos temas nacionales. A mí me parece que de repente somos más papistas que el Papa y que en lugar de revelar con B chica, no con B grande, no de rebeldía, sino de revelación, de revelar un poder legislativo fuerte que acompaña con parámetros inteligentes, que se suma al esfuerzo del Poder Ejecutivo y particularmente de la Cancillería para tener espacios pertinentes de negociación. Volvemos al viejo estilo en donde las decisiones se toman unilateralmente y no avanzamos en generar los espacios que el propio Poder Legislativo norteamericano establece. Yo quiero decirles que, por ejemplo, prosperó el embargo pesquero en el Alto Golfo. ¿Estamos enterados? No. ¿Alguien nos comunicó algo? No. ¿Pudimos armar un lobby con los senadores de Baja California y Sonora que se fueran a hacer cabildeo legítimo con el Senado norteamericano? No. Ni siquiera sabemos cuáles son los niveles de tensión reales que estamos atravesando en el cumplimiento y en la aplicación de las potencialidades o las dificultades de los tratados. Entonces, esta es una iniciativa que abre una perspectiva y es una iniciativa, yo diría, prudente. No sugiere que el Senado nombre a nadie. Sugiere que el Senado tenga que ver con los criterios, con los parámetros de idoneidad. Y este es un asunto que no es menor, porque el Poder Ejecutivo va a estar sujeto a las presiones de los grandes intereses, de los factores económicos que inciden en el cumplimiento del tratado, y para el propio Poder Ejecutivo es útil el tamiz del Senado de la República. Yo quisiera sugerir
porque me parece que es un tema muy de fondo y estoy dispuesta a discutirla con un constitucionalista. Yo no soy abogada, pero estoy dispuesta. Porque, primero, la Constitución no lo prohíbe. Segundo, lo podemos insertar en el tema del seguimiento de los tratados muy fácilmente. Entonces, podemos tener una discusión seria con un constitucionalista. Mi respetuosa sugerencia, porque creo que de veras, sobre todo por dos paneles que van a ser muy delicados para el país, si no logramos que Estados Unidos nos vea conjuntos, Senado y Poder Ejecutivo. El panel laboral para el desarrollo de nuestro sector industrial y de nuestro mundo sindical va a ser un panel dificilísimo. Y allí, si los expertos se imponen por los intereses de las cámaras empresariales o por otro tipo de intereses, no vamos a tener los panelistas idóneos. Y el panel medioambiental. Van a ser dos paneles extraordinariamente complejos por las características de lo que se suscribió en el TEMEC y por las características de la nueva administración estadounidense. Yo respetuosamente sugeriría, dado que los argumentos que se dan para desecharlo son constitucionales y al menos son debatibles, que retiráramos el dictamen, que no lo votáramos hoy y que pudiéramos tener una consulta y un cabildeo con la Cancillería, porque estoy convencida de que hay una importante probabilidad de que en este momento sea útil. No estoy diciendo ni que votemos a favor, ni que nada, simplemente que lo retiremos, nadie tiene prisa. Y es un tema lo suficientemente relevante, lo suficientemente trascendente como para acompañar una nueva etapa del seguimiento de los tratados. Esa sería mi propuesta, estimado presidente. Creo que quieren hacer uso de la voz la senadora Malú Michel, el senador Héctor Vasconcelos, y no sé si alguien más. Me parece que hace allí. La senadora Malú Michel. La senadora Berta también. La senadora Malú Michel. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, quisiera simplemente contribuir a esta reflexión diciendo que para nuestro grupo parlamentario que hemos estudiado esta propuesta, pareciera que invade las facultades exclusivas de carácter administrativo del Ejecutivo. Y en otras situaciones similares, estas propuestas establecidas en la ley han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo sí creo que hay que votar, por lo menos dirigir nuestra opinión en el voto para que se deseche esta propuesta, porque entiendo yo, y así es como ha funcionado el presidente de la comisión, que no está actuando únicamente con un criterio personal o individual, sino que en conocimiento de su experiencia, de su alta experiencia, también como la tienen varias y varios de ustedes, es porque se está considerando desechar esta propuesta. Por ello, yo propongo a este grupo y expreso el sentido de mi reflexión y el sentido de mi voto. La semana que entra, sin hacer más consultas, es que esto se vote a favor para que se deseche. Muchas gracias. Senador Héctor Vasconcelos. Sí, me parece a mí que lo que está a discusión aquí, más que el contenido de esta propuesta, con el cual, por cierto, yo en lo personal estoy de acuerdo, es decir, a mí sí me parecería bien que el Senado estuviera involucrado en estas designaciones para negociaciones comerciales, etcétera. Pero creo que lo que está en discusión es cuál es la mejor vía para obtener esto. Nuestros asesores legales
nos han dicho que esto requiere de una reforma constitucional, lo cual no excluye que esta se pueda llevar a cabo. Simplemente al proponer que esto fuera desechado en los términos en que está planteado hasta este momento, la idea era que nosotros no estamos facultados para decidir sobre esto, sino que antes, es decir, no estamos facultados en este momento, sino que antes habría que proceder a una reforma constitucional. Creo que esa es la diferencia, es una cuestión de cuál es el medio más adecuado, más que haya una posición negativa a lo propuesto por el senador Zamora Guzmán. No sé qué opinen los demás. Tiene el uso de la voz la senadora Berta, posteriormente la senadora Kenia, que vi que levantó la mano, y no sé si alguna senadora o senador más quisiera intervenir. Adelante, senadora Berta. A la senadora Mónica posteriormente. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Beatriz Paredes en el sentido de que sí se tendría que posponer para llegar a un acuerdo, porque me parece que es muy importante comentarlo con la Cancillería, ¿sí? Esto no es tan fácil, la cuestión de los panelistas no es una cuestión tan simple y tan sencilla. Lo estuvimos viendo varias veces en la comisión especial del TEMEC y creo que es importante, yo creo que platicarlo un tanto más, tanto con la Cancillería, como a lo mejor comentarlo un poco con las personas que integraron esta comisión especial del TEMEC. Entonces sí estoy de acuerdo en que se posponga, ¿verdad?, la resolución de esto. Adelante, la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, presidenta. Presidente, me parece que nada más para precisar, y si no, por supuesto, que los presidentes corrijan, pero entendiendo que es una sesión vía internet, el acuerdo es que podamos fijar posiciones e incluso definir las posiciones de manera indicativa. Esto es, no se tendría la posibilidad ni de aprobar, ni en su caso de rechazar nada, ni en las comisiones ni en el pleno, ¿no? Ya lo hemos, entiendo, vivido en varias ocasiones. Entonces, digamos, de inicio, más allá de que, entiendo, no hay quórum en las comisiones, más allá de eso, porque yo justo en la comisión que presido también lo viví, no solamente no por el quórum, sino más bien porque sí podamos desahogar aquí la problemática. Me parece que es justo para lo que estas reuniones tienen sentido y son absolutamente eficientes, para que cuando lleguemos de manera presencial al Senado, pues ya todos habremos fijado posición y en su caso habremos resuelto eficientar el tiempo y así protegernos, entiendo, y proteger a los demás por el tema del COVID. Entonces, primero que nada yo quisiera decir que pues, por supuesto acompañamos la propuesta, ¿no?, del senador Zamora. Lo ha dicho ya mi compañera Alejandra a propósito pues de esta preocupación. Y si hay una litis que más bien tiene una connotación jurídica y o constitucional, pues por supuesto que me sumo a la posición de mi compañera la senadora Beatriz Paredes. Me parece que lo más, cuando menos sensato, para no fijar posiciones sería hacer una nueva, llamémoslo así, un nuevo análisis legal con los distintos grupos parlamentarios, y si de eso se desprende incluso pedirle pues, a las mismas instituciones del Senado de la República, al Belisario o al el otro instituto, Gilberto Bosques. Al Gilberto Bosques, que nos puedan ayudar a fijar una posición, ¿no? Me parece que sería importante porque así pues despolitizamos el tema. A mí, yo acompaño la preocupación de los paneles laborales. La verdad es que va a ser un tema bien difícil y creo que necesitamos, por supuesto, tratar de coadyuvar en lo posible y, por supuesto, hacerlo
de manera conjunta como Estado mexicano, hablando pues del Senado de la República. Entonces, la propuesta pues de retirar el tema me parece que sería muy oportuno, suponiendo que no se retirara, bueno, pues ya habiendo fijado posiciones, evidentemente solamente sea indicativa, y en su caso, de manera presencial, podamos votarlo de manera reglamentaria. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la senadora Mónica Fernández. Gracias. Yo coincido en parte con la senadora Kenia, porque efectivamente nos tiene que quedar claro que esta es una reunión de trabajo, no es una reunión para votar. Y dado de que no es una reunión, una sesión de trabajo ordinaria de comisiones donde se pueda votar, y si ya tenemos todos los datos para que se trabajen estos temas en las comisiones de forma presencial, pues no podemos posponer aquí a priori nada o dejar o sacar eso, sino hasta que estemos en una comisión presencial. Eso en primer término. En segundo lugar, yo también quisiera comentar que a mí me parece muy importante que si acabamos de expresar que íbamos a sacar la iniciativa anterior del orden del día, que está hablando del Servicio Exterior Mexicano, de la ley del Servicio Exterior, porque se está trabajando en algo de alguna manera más integral o más completo, que ahorita tratemos un tema que es parte de un gran todo. Cuando se aprobó el TEMEC, yo no soy experta en esto, pero cuando se aprobó, ratificamos nosotros el TEMEC y después de todas las, no sé cuántas reuniones se tuvieron o tuvimos para esto, una de las cosas que más nos preocupaban a todos era precisamente estos comités o estas listas de los expertos, de estos paneles, de cómo quedarían integrados. Y se hicieron, yo recuerdo muy bien que se hicieron precisiones de cómo se iban a integrar y cómo iban a funcionar. Nosotros ratificamos eso, nosotros de esa manera estuvimos de acuerdo con los anexos y adendums que se hicieron a la primera ratificación del Tratado de Libre Comercio. Incluso, no sé si ustedes recuerdan que hasta hubo además del adendum, hubo como una solicitud del Estado mexicano que nosotros avalamos para que no se diera la designación y las instalaciones de estos equipos o de estos paneles de expertos como lo estaban planeando los vecinos del norte. Entonces, yo creo que en primer lugar, que efectivamente el tema es muy importante. No estoy segura que sea conducente esta iniciativa por esto que acabamos de aprobar y además se hizo en conjunto, con una negociación y con una plática y con un trabajo coordinado entre los tres países. Y específicamente para este tema de los panelistas, cómo se iban a elegir y quiénes iban a ser y cómo se iban a proponer, o sea, todo quedó como que muy bien explicado. Entonces, que nosotros cambiemos la legislación para hacer nuestra parte cuando acabamos, no tiene ni un año de hacer esto, me parece que es un poco raro, por decirlo así. Y en cuanto al trabajo formal de la comisión, pues estamos manifestando aquí cuál es nuestra posición, pero si vamos a tener la sesión presencial, ahí también definiremos si se saca o no se saca y con las votaciones pertinentes, tomaremos las decisiones con las votaciones pertinentes. Esa es mi opinión. Gracias. Senador Vasconcelos, no hay más intervenciones registradas
o no sé si hay alguna senadora o senador que pudiera decir algo, porque por ratos como que se congela Yo veo, la pantalla. perdón, presidenta, yo veo a la senadora Malú, a la senadora Beatriz y al senador Vasconcelos alzando la mano. Sí. Ah, ok. La senadora Malú Michel, voy a creo que a salir y volver a entrar. Adelante. Gracias, gracias. A ver, a mí me está preocupando esto porque ya creo que es un tema de método. Ya no es un tema nada más de tema, de facultades. Yo creo que nosotros tenemos que pedirle a nuestras asesoras y nuestros asesores que se reúnan previamente y que intercambien, porque de verdad no podemos llegar así. O sea, en buena onda sí lo pido y se lo pido a las secretarías técnicas de las dos comisiones. Tenemos que reunirnos previamente, escuchar a nuestros asesores y asesoras y escuchar la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque venir a una comisión y a ver si escuchamos la opinión de las dependencias, me parece que hacemos un doble trabajo. Entonces, mi postura es una postura en el sentido de lo que ha estado sucediendo. Y por supuesto no estoy cerrada a más voces, pero sí estoy convencida de que acciones de inconstitucionalidad en estos temas las hemos perdido. Eso sí lo digo. Pero como este es un espacio de reflexión, pues sigamos en la reflexión, pero pues si seguimos en reflexión en seis dictámenes en donde no tuvieron una previa asesoras y asesores, yo honestamente así no trabajo. Yo pido por favor que asesoras y asesores de las comisiones se reúnan siempre previamente a ver cuál es el sentido de los dictámenes y que las comisiones les expliquen. Se los encargo, pero de verdad muchísimo, porque se nos alarga el tema. Una cosa es que ya traigamos una postura y otra cosa es que aquí empecemos e iniciemos cuando no sabemos el disenso y el consenso y los argumentos para avanzar o no en la aprobación o no de un dictamen. Entonces, nada más lo quiero poner sobre la mesa para que sea la mejor manera de poder avanzar. Gracias. Sí, la senadora Beatriz Paredes. Tiene uso de la voz la senadora Beatriz. Aprecio mucho el sentido de apertura y la disposición en el tema de fondo del senador Vasconcelos. Lo valoro. Yo sostendría en la reunión formal de las comisiones mi solicitud de que se posponga la votación de este tema. Lo haré en la reunión formal. Todos ustedes tendrán tiempo suficiente para hacer las consultas necesarias y finalmente, si la mayoría adopta una posición unánime, pues seguramente ganarán el punto. Sin embargo, ante esa hipótesis, yo dejo planteada la solicitud ante el presidente de la comisión de que citemos a la secretaria de Economía y a quien de la Cancillería lleve el tema de los tratados, no vinculado a la aprobación o no de este dictamen, no está ligado a ello, sino para que lo que se dialogó sobre la forma del nombramiento de los paneles nos lo actualicen. No olvidemos que quien fue el gran negociador del TEMEC ya no está en la Cancillería, ni siquiera es funcionario del gobierno de la República. No olvidemos que algunas cosas que expresó en las comparecencias después tuvieron matices, y yo sé del esfuerzo que realizó la Comisión de Seguimiento del TEMEC, y precisamente por eso creo que la entidad competente de integrar los paneles se acerque al Senado para comentarnos de su cronograma, de sus esfuerzos, etcétera, puede ser muy útil, y que en su momento, si posponemos este dictamen y se valida la reforma, qué bueno que así sea, y si no, tendremos que presentar alguna alternativa jurídica que le permita al Senado de la República cumplir a mayor cabalidad su responsabilidad de seguimiento de los tratados y al mismo tiempo fortalecer el papel del Estado mexicano
coordinado poder ejecutivo con legislativo en las negociaciones con nuestros países vecinos, particularmente el vecino país del norte. Gracias. Senador Vasconcelos. Sí, y posteriormente la senadora. ¿No? Ya me escuchan, ¿no? Sí. Miren, dos cuestiones. Por una parte, sí quiero recordarles a todos y a todas que el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores ha estado en contacto ya desde hace varias semanas con los secretarios técnicos tanto de la Comisión de estudios legislativos primera como con las otras, con los equipos de los otros senadores y senadoras presentes esta tarde para hablar de lo que hoy se iba a presentar. Entiendo que desde hace un par de días por lo menos tienen ya el texto de la materia que se iba a abordar esta tarde. Eso por una parte. Y yo no recibí algún comentario específico de quienes están presentes esta tarde, en estos días. Pero más allá de eso, yo creo que en efecto lo que procede es posponer cualquier decisión o intención de decisión acerca de este dictamen propuesto, sobre todo después de escuchar que la mayoría de los presentes, le verían muchas desventajas a la idea de desechar esta iniciativa. Yo creo que en efecto debemos seguirla comentando entre nosotros y recojo una propuesta que me parece sumamente interesante de la senadora Paredes, que es reunirnos, yo diría, no solo con un abogado constitucionalista, sino con 2 o 3, para recoger sus puntos de vista sobre la cuestión, a mi juicio, medular, que es si esto requeriría de una reforma constitucional o no. Como digo, yo en principio estoy de acuerdo con que el Senado tenga que ver con la designación de especialistas que participan en las controversias, pero primero tenemos que ver si para eso habría que reformar la Constitución, y para eso nos sería muy útil tener el punto de vista de los constitucionalistas. De manera que si todos están de acuerdo, y usted, senadora presidenta, podríamos acordar de posponer esto para una próxima reunión y proceder con las discusiones pertinentes. Perdón. Perdón, primero, no sé si mantiene la solicitud de la voz la senadora Mónica Fernández, porque ella lo hizo primero, y en segundo lugar el senador Rogelio Zamora. Gracias. Yo creo que con lo que ha expresado el senador Vasconcelos ha sido bastante claro. Increíble? Creo que él puede cite, ser. que no consulte. Malú, tienes prendido tu micrófono y te estamos oyendo. Malú, te estamos oyendo hablar por teléfono. Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono. Gracias. Ya se me fue. Creo que con lo que ha expresado el senador Vasconcelos lo expresó de forma muy clara, y la propuesta me parece muy pertinente y que podamos de todas maneras platicar, e incluso con los otros compañeros de las comisiones donde se trabajó y trabajamos tanto el tema del tratado. Y nada más una precisión: el tratado lo ratificamos los poderes legislativos de los 3 países, no es obra de un solo hombre, sino es obra de congresos de Canadá, de México y de Estados Unidos. Entonces, que ya no esté trabajando aquí en el gobierno el que era el último negociador en la última etapa del tratado, tampoco creo que sea determinante para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Gracias. Senador Rogelio Zamora. Gracias. Yo no quisiera parecer necio, pero creo que el debate se centra en 2 situaciones. La primera,
que se debe debatir es si el Senado debe de intervenir o no en la designación o en la creación de estas listas de los representantes de México en los paneles de resolución de controversias. Esa sería una cuestión, una pregunta que cada quien nos deberíamos de hacer y cada quien fijar nuestra posición respecto a eso. La segunda, que creo es una cuestión ya no sustantiva, sino más bien una cuestión de forma, que al fin y al cabo terminaría impactando la sustancia de la reforma, es si la vía correcta es a través de la Constitución o no, o basta que se reforme y sea a nivel reglamentario de una ley. Entonces, yo lo que sí creo es que probablemente no sería conveniente, presidente Héctor Vasconcelos, posponer el debate. A lo mejor incluso sería mejor que se votara en contra según los criterios y según las recomendaciones que hagan los asesores de cada uno de nosotros y el criterio al final de cada uno de nosotros, para determinar que no es procedente la vía de reforma legal, sino tiene que ser constitucional, porque si no se va a posponer algo que desde mi punto de vista es urgente y es básicamente que intervenga el Senado. Esa sería mi posición, y si es necesario que no esté a favor y que se vote y que se determine que definitivamente no es la vía legal, entonces vayamos ya de una vez a crear la reforma constitucional que se requiere. Entonces, mi petición sería que no se posponga, que se vote, probablemente va a ser en contra, pero eso nos daría con mayor celeridad la oportunidad de presentar ya una reforma constitucional en caso de que así fuera necesario. Gracias. Sí, no tengo más intervenciones, senador Héctor Vasconcelos. Ya se acabaron en esta primera parte. Perdón, ¿sí alguien más? No. Sí, estoy viendo la mano de la senadora Mitchell. Ok, perdón, sí, con esto de que se atora por rato, se congela. La senadora Malú Mitchell, entonces. Gracias. Bueno, la verdad, yo ya me perdí, porque pues a favor que si en contra, que sí, que sí, no. A ver, acuérdese algo, por lo pronto, una opinión de la Secretaría, de la Cancillería, solicítese una opinión sobre este tema a la Cancillería. Esa para mí es un acuerdo que tenemos que tomar para que tengamos la opinión. Y por otro lado, como bien lo manifestaron aquí, vayamos una vez que tengamos esta opinión por parte de la Cancillería, y si la Cancillería tiene que tomar otra opinión en otro lado, lo hará. Pero creo que la vía es a través de la Cancillería. Entonces, que se solicite una opinión a la Cancillería, al jurídico de la Cancillería, porque yo no veo ninguna opinión aquí, y por supuesto eso nos ayudará mucho, como han dicho todas y todos, a tomar y a redireccionar nuestra opinión y en su caso nuestro voto. Ese es el primer acuerdo que yo solicito. Y el segundo acuerdo, vuelvo a insistir, en que haya reuniones previas de asesoras y asesores, porque una cuestión es enviar los dictámenes y otra cuestión es reunirse para tener un intercambio de posturas. Muchas gracias. El senador Vasconcelos. Si les parece, la manera de proceder puede ser someter a votación ahora mismo tanto la cuestión de posponer la decisión esta tarde respecto a este dictamen, o lo que acaba de proponer la senadora Mitchell, que sería consultar a la Secretaría de Relaciones, y yo agregaría, en ese caso también habría que consultar esto con la Secretaría de Economía. Creo que son dos cuestiones que podemos someter a votación ahora mismo en la tarde para decidir cómo proceder y ya avanzar hacia el siguiente tema. Si están de acuerdo, senadora Martínez. Más bien consensar, senador, más que votación, consensar, yo creo. A ver, si me permiten. Ahora, Martínez, ¿usted qué opina? Sí, nada más, si me permiten, yo recogería entiendo que sería mejor solicitar las opiniones, lo que decía un poco la senadora Beatriz Paredes, que inclusive busquemos, un punto sería a un especialista en constitucional,
¿no? Escucho también lo que decía la senadora Malú Michel, la opinión de la Cancillería, y ahorita el senador Vasconcelos, la opinión también de Economía. Serían lo que yo he logrado alcanzar, a encontrar estos 3 puntos de coincidencia. No sé si hubiera algún otro más. Entiendo que no estaríamos aprobándolo, realmente creo que estaríamos reconsiderando si estos serían estos 3 puntos para como un acuerdo para conocer y ampliar la opinión respecto a este tema. Esto es lo que alcanzó a entender. No sé, dígame, senador Vasconcelos. Perdón, y parece que yo creo que también debemos considerar lo que acaba de proponer el senador Zamora, que es resolver ya hoy. Entonces, eso creo que también está a consideración en este momento, ¿no? Ok, la propuesta del senador Rogelio Zamora fue de que se desechara. Me parece que como me desconecté en ese momento para volver a conectarme, disculpen con esto de la señal. Es correcto, ¿verdad? Senadora Mayuli. Sí. Yo pido la palabra. A ver, nada más. Soy la senadora Beatriz Paredes y el senador Rogelio Zamora, ya para ir cerrando en este punto, si me lo permiten. A mí me parece que la argumentación del senador Zamora presupone que si se desecha por razones jurídicas, se presentará una reforma constitucional que será aprobada. Si es difícil lograr la aprobación de una reforma a una legislación reglamentaria, pues el grado de dificultad para aprobar una reforma constitucional pues es mucho mayor. En ese sentido, mi exhorto al senador Zamora para que no pierda la posibilidad, si las opiniones que se van a recoger coinciden en la necesidad, seguramente podremos construir algún consenso de carácter legislativo, en legislación reglamentaria o de carácter constitucional. Me parece que recogió un amplio consenso el que pudiese consultarse un experto constitucionalista, la opinión formal de la Cancillería y la opinión formal de Economía, y finalmente, si esto lleva a dudas aún, pues en ese momento se podrá desechar. Pero no pierda usted la oportunidad de enriquecer con opiniones de otras instancias esta iniciativa tan interesante. Esa sería mi respetuosa solicitud. No, y yo me allano a su exhorto, querida senadora Beatriz. Perfecto. Entonces, a ver, la senadora Mónica Fernández, adelante. Gracias, agradeciendo también al senador Zamora. Yo creo que este tema es tan importante que podría caer en el mismo caso o le podríamos dar el mismo tratamiento que a la primera iniciativa que decidimos estudiarla mejor en el ánimo de la construcción de la Ley de Relaciones Exteriores, de toda una modificación. Este tema es tan importante que podemos construir, tal vez no solamente quedarnos en este espacio o en este tema específico que está planteando el senador, sino podemos a lo mejor como comisión construir algo más, más ad hoc a las necesidades de lo que ya estamos viviendo. Gracias. Ok, si no hay más intervenciones con respecto a este tema, no sé si me permite, senador Vasconcelos, nuevamente hacer las conclusiones sobre este punto. Serían 3 prácticamente, de que como Comisiones Unidas podamos consultar a un constitucionalista al respecto, su opinión sobre el tema, la opinión también de la Cancillería y por supuesto de la Secretaría de Economía. Entonces, estas son las conclusiones en las que estaríamos pues arribando en este caso. Senador Vasconcelos. Sí, en efecto creo que eso es lo que está ahora por aprobarse, digamos.
Bueno, entonces, si lo consideran pertinente, pues lo estaríamos sometiendo a una aprobación, de manera de que estuviéramos acordando estos 3 puntos con el propósito de darle continuidad todavía aún a la propuesta del senador Rogelio Zamora, con el propósito de tener una mayor amplitud sobre el caso que nos ocupa. Por los que estén a favor, por favor, ahora sí que por favor de levantar la mano. ¿Alguna senadora o senador en contra? ¿Alguna abstención? No. Prácticamente, senador Vasconcelos, por unanimidad se han determinado estos puntos. Nada más le pedíamos a los secretarios técnicos de ambas comisiones que nos ayuden a darle el seguimiento y el trámite adecuado. Adelante, senador Vasconcelos. Muy bien. Pues procedemos entonces con el siguiente dictamen, que contiene la iniciativa que reforma los artículos 1 bis y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, dictamen que ha sido presentado por el Senado, que fue presentado por el senador Clemente Castañeda Pfeffling. La iniciativa propone que las oficinas consulares cuenten con la función permanente de expedir y traducir cualquier documentación gubernamental de instituciones federales que pudiera ser requerida por los mexicanos en el exterior. La propuesta contempla 2 aspectos. El primero de ellos consiste en que los consulados deban realizar la traducción de todo tipo de documentos solicitados por parte de nuestros connacionales, lo cual tiene una afectación relevante en las finanzas de los consulados y de índole logística y operativa. En el segundo aspecto, se propone que los consulados puedan expedir toda clase de documentos de carácter oficial, tal y como sucede con las actas de nacimiento. Sin embargo, esta propuesta es improcedente en virtud de que en el caso de las actas, los cónsules las expiden por estar revestidos de la función de juez del registro civil. Es decir, no expiden documentos en su carácter de jefes de oficina consular, sino porque son reconocidos como jueces. Si quisiéramos que expidieran otro tipo de documentos oficiales, habría que darles el carácter ya sea de ministerios públicos o hasta de fiscales, lo cual es un exceso, pues ello rompe con la articulación legal de sus atribuciones actuales. Solicito a la senadora Martínez Simón consulte si se dispensa la lectura del proyecto de iniciativa y se dé lectura solo al resolutivo. Con gusto, senador Héctor Vasconcelos. Consulto a las y los integrantes si se aprueba la dispensa de la lectura del proyecto de la iniciativa y se dé lectura únicamente a los resolutivos, por lo cual les pido que los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. ¿Alguna senadora en contra? ¿Alguna abstención? Por unanimidad, senador Vasconcelos, se dispensa la lectura y leo el resolutivo. El primer punto es que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 1 bis y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Y segundo, pues sería archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Muchas gracias, senadora. Le solicito consulte si algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra. Con gusto, senador presidente, consulto a las y los integrantes si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. Me parece que no, dejen paso a la pantalla. No, no hay oradores, senador Vasconcelos. Pues no habiendo oradores registrados, solicitaría a la senadora Martínez Simón consulte con los integrantes
de ambas comisiones si se aprueba el proyecto de dictamen. O la intención del mismo. O la intención, o por supuesto, la intención del mismo. La ¿no? intención. Entonces, sí, de hecho es consulta a las y los integrantes de ambas comisiones puedan manifestar la intención, ¿no?, sobre el proyecto de este dictamen. Los que estén a favor serían tan amables de poder levantar la mano de la manera acostumbrada. Yo a favor. ¿Algún senador que opine de manera diferente a este proyecto? La senadora Kenia López. Por estar de acuerdo con la propuesta, en contra. Y la senadora Beatriz Paredes en contra de la propuesta planteada. ¿Es correcto? Sí, claro, en contra de desecharlo. Estoy totalmente de acuerdo en la posibilidad de que se traduzcan los documentos a los connacionales. De hecho, se vuelve un tema de justicia, pero ahí está. Senador Vasconcelos, comentarle que Oye, la senadora... si me permite, secretaria. Claro que sí, senador García Conejo. Entiendo que es solamente la intención, no es una votación, porque entiendo que es así, solamente, no es una votación por ahora. Así Es correcto, es manifestar si hay alguna intención, inclusive creo que es más como de opinión la reunión, ¿no? O posturas realmente, más que hoy determinar algo, ¿no? Pues lo que estamos planteando es si tienen alguna postura. Esto no implica que en la reunión de comisiones, me atrevería a decirlo, senador Vasconcelos, que en la reunión oficial en el Senado, pues los senadores ahora sí, emitiendo su voto, pues pudieran tomar otra determinación, porque al final del día, hasta la reunión de las comisiones, es realmente la votación oficial. Me atrevería yo a decir. Gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, senador Héctor Vasconcelos, pues daríamos al siguiente punto del orden del día, senador. Exactamente. Continuamos entonces con el siguiente dictamen que contiene la iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, propuesta también del senador Clemente Castañeda Höfling. La iniciativa propone que las personas designadas por el presidente de la República como cónsules generales, previa ratificación por el Senado, participen en una audiencia pública con mexicanos residentes en su circunscripción consular para presentar un plan de trabajo y responder a los cuestionamientos de la comunidad mexicana. Pensamos que no es procedente este dictamen en virtud de que incorpora un procedimiento adicional en el nombramiento y ratificación de un cónsul, que son facultades exclusivas del Ejecutivo, tanto como del Senado, mismo que se realizaría de manera extraterritorial e invade la esfera de atribuciones exclusivas del Ejecutivo, plasmadas en el artículo 89, fracción tercera, y del Senado en su artículo 76, fracción segunda, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la senadora Martínez Simón consulte si se dispensa la lectura del proyecto de iniciativa y se da lectura, solo al resolutivo. Con gusto, senador Vasconcelos, consulto a las y los integrantes si se aprueba la dispensa de la lectura del proyecto de esta iniciativa y se da lectura solo a la parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. En contra, ¿alguna abstención? Se aprueba, senador, para lo cual estaríamos dando el
Permítame. ¿Quién participa? No, ¿quién participa? El proyecto de la iniciativa solo en la parte resolutiva. Permítame nada más, por favor. Ok, es el artículo 12, ¿verdad? De la Ley de Servicio Mexicano. Ok, se dispensa, el primer punto del dictamen es el desechamiento de la misma. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona la fracción 21 del artículo 1 bis y un cuarto párrafo del artículo 12 de la Ley de Servicio Mexicano. Y por segundo punto, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido. ¿Sería cuánto, senador? Otorgue la palabra a las y los senadores que deseen hacer uso de la misma. Por supuesto, pues abrimos el registro de participaciones. ¿Alguna senadora, senador? La senadora Beatriz Paredes. Y hasta el momento. Adelante, senadora. Muchas gracias, senadora Mayuli. Solo comentando que me parece interesante la propuesta y que sugeriría que si la Comisión de Relaciones Exteriores comparte, pudiéramos preparar un punto de acuerdo recomendando a las oficinas consulares la ventaja de que celebren reuniones periódicas con la comunidad mexicana, y les presenten su programa. A efecto de no incidir en generar una obligación vía reglamentaria o vía legal, pero sí subrayar la importancia de que los cónsules atiendan directamente y escuchen a la comunidad mexicana. Yo sé que todos diremos que así lo hacen, yo sé que hacen muchos un gran esfuerzo, pero no sería malo que dentro de su estrategia de trabajo tengan la posibilidad de una reunión periódica con la comunidad mexicana, y creo que lo podríamos resolver de manera muy elegante con una recomendación a las áreas consulares. Gracias. El senador Héctor Vasconcelos y la senadora Malú Michel. Sí, en este caso lo que sucede es que aquí está planteado esta reunión con miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos como algo previo a la ratificación de un cónsul. Y eso sí generaría una complicación mayúscula. Miren ustedes, yo he sido cónsul general en Boston y sé que reunir a la comunidad, y además tendríamos que empezar por definir a quiénes dentro de la comunidad, que suele ser muy vasta. Imagínense ustedes en ciudades como Los Ángeles o Chicago o Nueva York, ¿verdad? Y reunir a unos representantes de organizaciones de mexicanos en el exterior sería algo sumamente complejo. Si se pretendiera llevar a cabo antes de la ratificación de un cónsul general. Ahora, como mecanismo, una vez ya estando el cónsul general in situ, como decimos en la Cancillería, en su lugar, en su jurisdicción, establecer algún mecanismo para que periódicamente se reúnan los cónsules con la comunidad mexicana, eso sí me parece que podría ser muy bueno, es decir, formalizarlo, porque este tipo de reuniones, en efecto, los cónsules las tenemos siempre, pero se podría calendarizar, regularizar y convertirlo en una obligación más de los cónsules, pero posteriormente a su designación y a su ratificación por el Senado mexicano. Esa es mi opinión. Tiene el uso de la voz la senadora Malú. Gracias. Yo creo que me uno totalmente a las preocupaciones que expresa el senador Vasconcelos, porque nada más pensemos en reunir a 30,000 mexicanas y mexicanos, o sea, o a 10,000, o sea, creo que el tema está bárbaro, ¿no?
pero en donde estuvieran, que está bien, pero creo que es un poco ambicioso esta propuesta. Desde mi punto de vista, además, requeriría una reforma constitucional, ¿eh? No es cualquier cosa, tendría que ser una reforma constitucional, lo cual creo yo que no está mal, pero no es necesario. Desde mi punto de vista, veamos cómo avanza esto. Creo que a esto le podríamos solicitar también una opinión a la Cancillería, lo cual no se descarta, porque creo que, y además teniendo aquí al senador que fue cónsul, a la senadora que fue embajadora, y a varias y varios que han tenido esta gran experiencia, sí creo que el tema no nos da para aprobarlo en el sentido del dictamen. Pero retomemos la propuesta de la senadora Beatriz y retomemos también que esto está bárbaro de origen. Gracias. Sí, lo del punto de acuerdo. Yo solo quiero decir que voy a votar a favor del dictamen. Mi planteamiento no tenía nada que ver con el dictamen. Secretaria, presidente. Tiene el uso de la voz, está la senadora Mónica Fernández y el senador García Conejo. La senadora Mónica, por favor. Gracias, senadora Mayuli. Nada más para manifestarme en el mismo sentido que comentó la senadora Beatriz Paredes. Voy a votar a favor del dictamen en sus términos, pero me sumo a la propuesta de que hagamos un punto de acuerdo como comisión, un exhorto en el sentido de lo que se ha planteado, sin que sea una obligación legal, porque efectivamente tiene muchas implicaciones jurídicas, económicas, etcétera, ¿no? Gracias, era eso nada más. Senador García Conejo. Sí, muchas gracias, senadora Mayuli, presidente, compañeras y compañeros, senadoras, senadores. Yo comentarles que comparto la propuesta que se tiene, la propuesta que ha hecho Clemente Castañeda. Me parece muy interesante porque quiero compartir muy rápido con ustedes que tuve la experiencia de ser migrante, de vivir en Estados Unidos. Y me refiero a Estados Unidos porque en Estados Unidos es donde radica la mayor cantidad de mexicanos y mexicanas. Y una de las quejas, incluso yo acudí a tramitar una matrícula consular, y la verdad, expresarles que el servicio es pésimo. No sé, actualmente pues no tengo elementos, aunque ha habido gente que me ha llamado para quejarse del trato no adecuado. ¿Esto qué significa entonces? Que en Estados Unidos principalmente y en Canadá existen comunidades de migrantes ya organizados como club de migrantes, gente bien organizada y que puede opinar. ¿Por qué no? No es obligatorio, ni es quitar la facultad al Ejecutivo Federal, pero no estaría mal una consulta, una opinión de los que radican allá, la comunidad migrante, y que pues que conozcan, que analicen y que den una opinión. ¿Cuál es el objetivo al final del nombramiento de los embajadores y embajadoras, consulados, los cónsules que están allá? Pues es darle servicio a los connacionales, es atenderlos, es defender sus derechos. Y yo creo que valdría la pena. Además, ustedes saben que México recibe su principal fuente de abastecimiento económica, pues es las remesas. Entonces no estaría mal generarles esa participación ciudadana a ellos. Sería sencillo. Yo creo que no se requiere gastar recursos, ni mucho menos habría que buscar algún esquema que permitiera la opinión de ellos. Así es que yo estaría votando prácticamente a favor en su momento de este dictamen. Me parece muy interesante
y me parece que vale la pena pues tomar en cuenta a nuestros connacionales por lo que significan, por lo que significa para el país. Es la primer fuente de economía. Entonces, digo, darles una oportunidad por lo menos a que hablen y den una opinión, valdría la pena. Gracias. Gracias, senador. Senador Héctor Vasconcelos, no tengo registrada mayor participación. No sé si hubiera alguien más que no logré yo ver. Senador Vasconcelos, ya no hay mayor participación de las y los integrantes de las comisiones. Entonces yo creo que lo que procede es que por consenso, en fin, por la votación aquí ahora, decidamos si se rechaza y ya, o al menos expresamos la intención de que se rechace cuando llegue el momento de votar este proyecto de dictamen, ¿no? ¿Sí está usted de acuerdo, senadora Martínez? Perdón, senador Vasconcelos, sí, la sí. formulación es recoger la intención de votar a favor del dictamen. Del proyecto. Sí, del proyecto del dictamen. Para así desecharlo, claro. Exactamente. Claro. Sí. Gracias. Si les parece, ya no habiendo mayor intervenciones, pues consultaría la intención de las senadoras y senadores sobre este punto, que es, lo voy a repetir para que nada más no haya duda. El proyecto de dictamen primero propone que se deseche la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona la fracción 21 del artículo 1 bis y 4º párrafo del artículo 12 de la Ley Servicio Mexicano. El proyecto es el desechamiento. Entonces, si no hubiera mayor intervención, pues se consulta cuál sería la opinión que estarían emitiendo en estas reuniones. Si están a favor del proyecto, pues que pudieran manifestarlo en este momento, por favor. ¿Es a favor que se deseche? Una aclaración, secretaria. Sí, senador. ¿Es para que se deseche? Es para que se deseche. Entiendo que tu postura fue al contrario, ¿no? Sí, que se sostenga. Ok, entonces el senador García Conejo tiene la opinión diferente, que al contrario se mantenga una propuesta de esas con la intención de que haya mayor participación de los migrantes mexicanos en el extranjero, ¿no? Presidenta, ¿podrías por favor hacerla de en contra y luego en abstención? Si eres tan amable para poder claro. que quede así. Y ya esa misma la traslademos a la presencia. A la reunión de comisión. Digo, claro. Eso. En contra y alguna en contra del senador García Conejo y alguna abstención la senadora Kenia López Rabadán. Entonces, así es como quedaría, senador Héctor Vasconcelos, por mayoría, quienes consideran, en su opinión, que proceda el dictamen como está en sus términos, el senador Antonio García Conejo en contra y la senadora Kenia López Rabadán se abstiene de cualquier posicionamiento. Muchas gracias, senadora presidenta. El último dictamen del orden del día es el que contiene la iniciativa que adiciona una fracción 21 al artículo 1 bis y un 4º párrafo al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, propuesto también por el senador Clemente Castañeda Höfling. La iniciativa propone la creación de órganos ciudadanos de vigilancia al interior de las representaciones consulares como canales de participación ciudadana y de retroalimentación para el mejor desempeño de los consulados. Los integrantes serían seleccionados por asociaciones y organizaciones de migrantes. La Comisión de Dictamen considera que la propuesta es improcedente porque no contempla el impacto presupuestal, por una parte,
pero también duplica funciones y establece una falsa expectativa respecto de los alcances del órgano ciudadano de vigilancia, el cual, dada la inexistencia de su naturaleza jurídica, no solo estaría impedido logísticamente, sino que en términos normativos también, y dicho órgano no podría actuar en procedimientos y asuntos del régimen de responsabilidades de los servidores públicos como intermediario entre el connacional y la autoridad, generando más burocracia. Solicito a la senadora Martínez Simón consulte si se dispensa la lectura del proyecto de iniciativa y se da lectura solo al resolutivo. Por supuesto, consulto a las y los integrantes si se aprueba la dispensa de la lectura del proyecto de la iniciativa y solo se da lectura a la misma. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Alguna abstención? Senador, se aprueba la dispensa y doy lectura al resolutivo. Primero se desecha la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona una fracción 21 al artículo 1 bis y en el cuarto párrafo del artículo 12 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano. Y segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ¿Es cuánto, senador? Senador Vasconcelos, si pudiera activar su micrófono, no lo escuchamos. No acabo de entender por qué me lo desconectan a ratos, pero ustedes saben de tecnología. O quizá hay una intención política. Bien, muchas gracias, senadora presidenta. Le solicito conceda la palabra a las y los integrantes que deseen hacer uso de la misma. Claro que sí, sobre este punto, que sería el último proyecto de dictamen, no sé si alguna senadora o senador quisiera hacer uso de la voz. La senadora Beatriz Paredes. Hasta el momento se ha registrado ella. Adelante, senadora. Yo anuncio que nuestra intención es abstención. Probablemente construyamos una modificación para que sea una especie de comité consultivo, no un órgano jurisdiccional, una especie de comité consultivo que le permita a la comunidad migrante a través de sus diversas asociaciones, porque coincido, claro está, con el senador Vasconcelos y con la senadora Micher, que hablar de comunidad migrante es una figura abstracta y puede ser enorme. Entonces, ahí el tema es quién tendrá la representatividad, pero también es cierto que muchas asociaciones por regiones de origen, por trabajo, etcétera, están integradas y lo que me parece que no procede es un órgano de vigilancia o un órgano con jurisdicción, pero probablemente un comité consultivo. Yo simplemente anuncio que nuestra intención es la abstención, a ver si podemos construir esa alternativa. Sí, al momento no hay ninguna otra participación, senador Vasconcelos. Pues en ese caso yo creo que procederíamos a... Perdón, el senador Antonio García Conejo. Muy bien. Gracias, secretaria, presidente, con su permiso. Yo comparto la propuesta de la senadora Beatriz Paredes, así es que yo estaría en esa postura. Yo creo que valdría la pena. Sigo yo en la propuesta de que hay que darles voz y participación a la comunidad mexicana radicada en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos. Así es que estaría por la misma propuesta que hace la senadora Paredes.
Gracias, senador. Gracias. La senadora Berta quiere participar. Adelante, senadora. Sí, yo me sumo a esa propuesta también de la senadora Beatriz Paredes, porque además estoy muy de acuerdo en que tal vez sería mejor proponer un órgano consultivo, ¿sí? Dado que pues son muchísimas personas, ¿verdad?, las que teníamos que atender, pero sin embargo sí es cierto, yo estoy también de acuerdo con el senador García Conejo. Hay muchos grupos que están muy bien organizados, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo creo que también eso se tendría que tomar en cuenta. Gracias, senadora. La senadora Kenia López Rabadán. Adelante. Muchas gracias. Me parece que justo estas reuniones sirven para eso, para quizá tratar de construir un dictamen que permita incluso la posibilidad de transitar y de ayudar, en este caso, a quienes están buscando desde las representaciones consulares una mejor forma legal y una mejor forma de transitar. Yo también advertiría el voto en abstención, con la posibilidad, presidente, de que quizá podamos construir un dictamen distinto que pueda acompañar, como lo ha dicho aquí, los distintos integrantes, incluyendo al grupo mayoritario, para poder llegar a un punto en el que quizá podamos conseguir todos. Muchísimas gracias. No hay más intervenciones. Senador Héctor Vasconcelos. En ese caso, senadora, yo creo que lo que procede es expresar nuestra opinión a favor del dictamen, es decir, de que no se apruebe la propuesta inicial del senador ¿cómo se llama? Höflich, y entonces que se elabore otro dictamen que recoja lo que ha sido mencionado ya por varios senadores y senadoras. En ese caso, pues procederíamos a expresar nuestro punto de vista respecto al dictamen que tenemos enfrente esta tarde, ¿no? Nada más me quedaría yo con una duda. Entendía que un poco la propuesta de la senadora Beatriz, el senador García Conejo y la senadora Kenia era intentar otro resolutivo que pueda acompañar esto. Entonces, eso entendía, o proponemos que los que estén obviamente a favor con la propuesta y entonces porque si en el momento de la votación en las comisiones presenciales se va a desechar, pues no sé en dónde cabría la posibilidad de los puntos de vista de las senadoras que dicen que por el momento estarían absteniéndose. Nada más tengo esa duda, por favor. La senadora Beatriz Paredes quiere hacer un comentario. Yo quisiera proponer algo procesal. He escuchado la opinión favorable del grupo mayoritario de uno de sus integrantes, la senadora Carabeo, del senador García Conejo y de la senadora Kenia y de su servidora. Lo único que necesitamos es un poquito de tiempo que nos permita someter a consulta formal del grupo mayoritario un texto que hayamos podido consensar. Entonces, si no votamos en este momento ni a favor ni en contra este dictamen, sino lo votamos hasta la reunión en donde realmente vamos a votar nuestro voto definitivo, no solo la intención, probablemente de aquí a allá, que podrá ser el miércoles o el jueves, podamos consultar un texto construido en consulta con el presidente de la comisión, en consulta con la presidenta de la comisión, y en el momento en que se presente formalmente el dictamen, hacemos una reserva del artículo y ahí lo modificamos, y lo que se vota es el dictamen modificado. Ahorita quizá eso sea procesalmente más limpio, si no, ahorita simplemente mencionaríamos intención de voto
y probablemente adelantarnos una intención de voto que se modifique en la propia sesión. Ese sería mi comentario. Me allano a la decisión procesal que ustedes tomen. Gracias, senadora. La senadora Mónica Fernández también pidió el uso de la voz. Adelante, senadora. Creo que se me adelantó la senadora Beatriz. Es precisamente, o sea, si ya está una propuesta de dictamen, ahorita ya expresamos nuestro sentir y traemos también muchas dudas. En la siguiente reunión, que ya sea la reunión presencial, efectivamente habremos tenido tiempo para consultar si es necesario las consultas y en su caso votar el dictamen en los términos que nos los está presentando la comisión o proponer ahí mismo que se haga alguna modificación y en ese sentido ya se vota si se acepta la modificación o no se acepta la modificación. Ese sería el planteamiento que, como dice la senadora, yo creo que sería el correcto. O sea, no vamos a votar aquí si estamos a favor o en contra, sino ya se ha externado la opinión, unos en abstención, otros en contra, etcétera, pero los momentos son hasta que estemos en la reunión presencial. Gracias. Okay. Gracias, senadora. Pues estaría yo, senador Vasconcelos, no sé si usted se pida. Perdón, senadora. Malú, te falta, senadora Mayuli. Sí. Perdón, senadora. Adelante, Malú. Sí, gracias. Yo quisiera expresar un poco la reflexión que no hice hace rato, ni la expresé, porque no hubo más, dijéramos, más oportunidad de hacerlo. Pero, a ver, compañeras, compañeros, el tema no es únicamente estar o no a favor de un acto transparente, de un acto democrático, republicano. El tema es que hay que modificar estructura, que hay que crear plazas, que hay que crear nuevas atribuciones y aunado también a un impacto presupuestal que no está en la iniciativa. Entonces, yo creo que no es un tema sencillo. ¿Quién puede estar en contra de consultar? Nadie. ¿Quién puede estar en contra de crear órganos ciudadanos? Nadie. Pero el tema es mucho más allá de lo que aspiramos y tiene un grave impacto presupuestal. Entonces, yo lo pongo ahí sobre la mesa porque implica cambiar también la estructura que varias y varios conocemos y no es tan fácil crear este tipo de órganos. Por eso yo creo que lo expreso simple y sencillamente, aquí lo pongo sobre la mesa para nuestra reflexión. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Vasconcelos, si me lo permite, entiendo, o al menos la expresión ya de diversas senadoras y el senador García Conejo, es que podamos lograr algún texto consensado con el propósito de que el dictamen pueda resultar, inclusive si en estas reconsideraciones favorable, y que en todo caso no se... Hay una opinión de diversas senadoras y del senador García Conejo de trasladar esto unos días más con el propósito de poder plantear en el dictamen alguna otra propuesta que la que hoy se está planteando ahorita en esta reunión virtual. Si es que viene algún error, alguna omisión, estoy atenta. La senadora Mónica Fernández, adelante. Gracias, presidenta. Perdón, pero yo lo que entendí es no desde ahorita, no es conducente, además desde ahorita, que hagamos un planteamiento de que va a haber un texto adicional o un cambio al dictamen. Lo que entendí es que ahorita ya cada quien manifestó su opinión, pero en la sesión presencial procedimentalmente se tendría que poner a consideración el dictamen actual. En caso de que no estuviéramos de acuerdo, y proponer la adición o la reforma, pero
Hoy por hoy lo que se tiene es un dictamen que es el que se tiene que poner a consideración en la sesión presencial y en su caso hacer una propuesta alterna, pero ambas situaciones pueden aprobarse o no aprobarse. Entonces, no podemos determinar desde ahorita que va a haber una propuesta alterna. Ok, perfecto. Entonces, comentaba lo anterior, senador Vasconcelos, obviamente la intención es que se pudiera mantener la propuesta como hoy está y en la reunión presencial, ya con la formalidad debida, pues seguramente podrán haber algunas otras expresiones en un texto diferente o una propuesta que, bueno, será sometida también a consideración. Estas serían las conclusiones, senador Vasconcelos. Sí, pues si la mayoría de los presentes estamos de acuerdo, yo lo estoy, senadora, procedemos como usted lo acaba de definir. Quizá habría que levantar la mano, ¿no? Los que estemos de acuerdo con lo que acaba de proponer la senadora Martínez. Si hay alguien en contra, alguna abstención, prácticamente por unanimidad con este planteamiento que se hizo hace un momento. Senador, por lo cual, pues han prácticamente concluido los proyectos de dictámenes de las diferentes propuestas que hoy se pusieron a consideración en esta reunión. Sí. Para lo cual, pues sigue el punto número 5, que son asuntos generales. Así es. Senadora presidenta, yo quisiera que constate si se han agotado los asuntos de la agenda o hay algún asunto general que quiera ser planteado ahora. Entonces, si hay alguna senadora o senador que quieras registrar algún punto en asuntos generales. No habiendo asuntos generales inscritos, pues le informo al senador Vasconcelos que se han agotado los temas enlistados en el orden del día. Muy bien, pues quiero agradecer nuevamente a todas y a todos por su presencia esta tarde. Creo que ha sido una conversación rica sobre un tema fundamental que es el manejo, la operación de nuestras representaciones consulares, particularmente en Estados Unidos, donde tantos millones de mexicanos expatriados voltean a ver a los consulados como su única fuente de apoyo en aquellos lugares. Creo que hemos abordado cuestiones que lo ha demostrado la activa participación de todos ustedes, son de interés mayúsculo y me parece que hemos tomado buenas decisiones, es decir, prácticamente nada quedó cancelado, sino que encontramos la manera de abrir nuevas vías para recuperar algunos conceptos que nos parece que son positivos, pero que hay que encontrar la manera de canalizarlos en la forma más adecuada y que conduzca a la obtención de nuestros propósitos. Creo que no me queda sino agradecer a la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera por su presidencia de esta sesión y a todos los presentes nuevamente. Y también yo celebro que todos se encuentren en muy buen estado de salud y espero nos veamos en los próximos días. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego. Buenas noches.